¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a En Simple, la pizarra de Pizarro, aquí en Agricultura, como siempre, los días domingo a esta hora. En simultáneo estamos desde la semana pasada a través de nuestro canal de YouTube Agricultura TV para, por supuesto, comentar, conversar, analizar todo lo que tiene que ver con los temas de seguridad social, los temas laborales. Por supuesto, hoy tenemos un invitado realmente de lujo, un colocolino de punta a cabo que va a hacerle frente a el Chuncho Pizarro que tengo acá al lado. ¿Cómo está, don Pedro? Nuevamente, bienvenido otra mañana de día domingo. Bueno, Eugenio, ¿cómo estás? Buenos días a todos los que nos están acompañando. Muchas personas que nos pueden estar escuchando o viendo hasta ahora aprovecharon de alargar un poco más las fiestas patrias, se tomaron estos 3 días de vacaciones, hicieron una semana un poco más larga, así que bien por ellos. Bien por ellos. Aquellos que pudieron hacerlo de ese modo. Y tal como tú dices, tenemos un tremendo invitado hoy día que ya estuvo antes. Así es, en los inicios. Estuvo en los de inicios, este programa. cuando estábamos partiendo, pero como dicen por ahí, caballo bueno repite. Aunque se haya demorado un año en repetir, pero repite igual. Así es. Sí. Don Fernando Arap, ex subsecretario del Trabajo, ex director de Colo-Colo, abogado, experto en materias laborales. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo te ha ido? Bien, muchas gracias, Pedro, Eugenio, por la invitación. Un placer volver al programa. Veo además que cambiaron el set, lo cual demuestra además lo bien que le ha ido el programa. Así que me imagino que algo de suerte trajimos cuando vinimos en esos inicios. Hemos crecido. Estamos esperanzados en que sea eso mismo, Así, y que se siga así lo he repitiendo, visto, sí. lo escucho y nada, pues felicitaciones por este ya más de un año que tiene el programa. Y feliz de volver, obviamente, a conversar de estos temas. Sí, pues tenemos harto tema porque en un año ha pasado harta materia en temas laborales. Han pasado hartas cosas, sí, efectivamente, pero vayamos al tema laboral. Lo otro lo conversamos después del programa y nos quedamos entre nosotros. O sea, nos tocó trabajar junto con Fernando harto tiempo, pues entonces como que ahí se generan lazos. Yo soy autor intelectual de una foto de ustedes dos que apostaron para un clásico, me acuerdo. Sí. Y que resultó empatado. Es un empate. Sí. Sí, es Así verdad. Tenemos que esperar. Ahora, el último clásico también fue empate, así que tampoco habríamos podido desempatarlo ahí. Bueno, han habido varios entre medio en todo caso. No se acuerda de lo último, las otras cosas. Creo que de los últimos 22 años. Pero no entremos en materia futbolística. Ya, porque... vayamos a temas serios, ya. Oye, varias cosas pasaron en materia legislativa y en materia laboral este último año. Creo que la gran norma que salió es el tema 40 horas. Sí. El tema 40 horas que creo que es bueno aclarar que no tiene nada que ver con el proyecto inicial que presentaron las diputadas Vallejo y Cariola. En un comienzo se parece mucho más al proyecto que presentó el gobierno en esa época, el proyecto que estabas viendo tú ahí. Sí. Y que parte ahora en abril. Pero como siempre ocurre, yo tengo el temor que vamos a estar como en marzo y va a empezar el griterío de todas partes que tan poco tiempo, no hemos podido adaptarnos. Prórroga. ¿Qué hacemos? ¿Cómo has visto tú que la gente se va preparando para Mira, es muy cierto, Pedro. De hecho, cuando vine la vez pasada, hace más de un año, el proyecto recién se estaba presentando. Y me acuerdo que hablábamos del proyecto de 40 horas. Hoy día ya tenemos una ley de 40 horas. Tú lo dices muy bien, la ley entra en vigencia recién en abril del próximo año, abril 2024. Es una vigencia gradual y progresiva. Baja de 45 horas, que es el máximo hoy día, a 44 horas en abril del 2024. Luego baja a 42 horas en abril del 2026 y las tan ansiadas 40 horas recién van a llegar en abril del 2028. Perdona, Fernando, eso sí. De manera legal, porque de manera legal. Voluntariamente una empresa quisiera avanzar hacia las 40 horas con más rapidez, podría hacerlo. Exactamente. Esta es la progresividad que te da la ley. Si una empresa hoy día quiere tener 40 horas, puede hacerlo. Y de hecho ya hay empresas que hoy día tienen 40 horas. Sí, varios. Y eso le da la ley le establece algunas garantías. Si una empresa baja 40 horas desde el año 1, por ejemplo, va a poder tener la jornada 4x3 desde el año 1. La jornada 4x3, tú trabajas 4 días, descansas 3, ¿cierto? Que es la típica de trabajar de lunes a jueves, descansar viernes, sábado y domingo. Solo si tú bajas a 40 horas vas a poder aplicarla desde el año 1. Si tú no bajas a 40 horas, esa 4x3 solo la vas a poder aplicar al año 5, es decir, el año 2028. Y como dice Pedro, efectivamente, el llamado a las empresas, a los trabajadores, es empezar a prepararse desde ya. La ley entra en vigencia en abril, prórroga no debiera haber. Pero también las empresas están esperando el pronunciamiento de la autoridad. La Dirección del Trabajo todavía no emite los dictámenes que tiene que emitir para que las empresas sepan cómo implementar la ley. Y ahí un llamado, ¿cierto?, a la Dirección del Trabajo a sacar estos dictámenes. Hace algunos días el subsecretario del Trabajo, Giorgio Bocardo, anunció que estos dictámenes van a salir entre octubre y noviembre. Y esperamos que así sea, porque la verdad es que la implementación de la ley no solo la baja de 45 a 44 horas, sino que lo más importante, los cambios al artículo 22, que son aquellas personas que tienen o no jornada,
se requiere saber cuál va a ser la interpretación de la autoridad. Eso te iba a preguntar, porque hay varias empresas, sobre todo que tienen personas que están en terreno todo el día, o vendedores que los tienen a todos excluidos la jornada, que van a tener que tener jornada. Entonces a uno le preguntan, ¿y cómo le controlo horario a una persona que no veo nunca? Exactamente. Bueno, ahí la ley se modifica, la ley de 40 horas modifica el artículo 22. Hoy día hay un universo muy amplio de trabajadores que no tienen horario, por lo tanto no marcan asistencia y gozan de cierta libertad. La ley viene un poco a restringir aquello, ¿ya? A contrapelo de los propios trabajadores. La mayoría de los trabajadores no quieren tener horario, la mayoría de los trabajadores no quieren que le estén controlando, y hay que ver, obviamente, a quiénes aplica y a quiénes no. Pero para saber cuál va a ser el criterio de la autoridad que va a fiscalizar esto, que es la Dirección del Trabajo, son clave los dictámenes que digan esta es la interpretación que la autoridad administrativa va a tener. Y esos dictámenes están pendientes. Es de esperar, como dijo el subsecretario Bocardo, que salgan durante octubre y noviembre, porque ya estamos atrasados. Yo esperaba esos dictámenes, obviamente uno hubiera querido que hubieran salido mucho antes. La ley se aprobó, si no me equivoco, en mayo. Y por lo tanto creo que es importante eso para que las empresas empiecen a implementar con tiempo estas medidas que sin duda son importantes. Ahora, perdón, puedo hacer una pregunta desde la más absoluta ignorancia, pero seguramente voy a interpretar a más de alguien. Porque tú me dices, bueno, en abril la jornada va a bajar de 45 a 44. Sí. Es una hora, o sea, no es uno dice, no debiese ser un lío grandote el tema. Pero ¿por qué tiene que haber una interpretación de la Dirección del Trabajo respecto a este aspecto, diciendo bueno, es una hora nomás, digamos? Sí, es buena tu pregunta, Eugenio, porque en abril entran en vigencia varias normas de la ley de 40 horas. Una es la baja de 45 a 44, que es algo relativamente simple, ¿cierto? En vez de salir a las 6 de la tarde los viernes, saldrán a las 5 de la tarde. Ahí tú dices, no se requiere mucha interpretación. Pero entran en vigencia otras normas de la ley de 40 horas. Lo que hablábamos de los cambios al artículo 22, a los criterios de quiénes van a tener o no jornada. En abril del próximo año 2024 entran en vigencia, por ejemplo, las normas de flexibilidad, que incorpora la ley de 40 horas. El tema de la compensación de horas extras por vacaciones, las bandas horarias, la posibilidad, ¿cierto?, de la jornada mensual y otras. Por lo tanto, si bien uno de los aspectos que entra en vigencia en abril del 2024 es la reducción de 45 a 44 horas, que es algo relativamente simple, además de eso, hay otras normas que sí requieren una mayor interpretación. Sí, y ahí está mencionando varios otros temas súper interesantes que entran a regir en abril del próximo. El tema de las bandas horarias, que recordemos que es para los padres o madres que tengan hijos hasta 12 años. Hasta 12 años. Que tienen una hora. Banda horaria de ingreso y de salida, ¿no? Van a tener una banda de 2 horas, ¿ya? Efectivamente, ahí Pedro lo decía. Tú lo decías, Pedro, hace un rato. En la ley de 40 horas metió varios temas de flexibilidad en buena hora. ¿Y por qué se incorporaron? Porque fue producto del acuerdo con la oposición, ¿cierto? La oposición le dijo al gobierno, vamos a aprobar sus 40 horas, pero incorporemos temas de flexibilidad, y el gobierno un poco de mala gana, pero lo hizo, incorporó otros temas de flexibilidad que no son nuevos, que estaban todos en el proyecto de modernización del año 2019. Uno es la banda horaria, que establece que los trabajadores van a tener una banda de 2 horas, en la cual pueden entrar a trabajar en ese margen de 2 horas, y el horario de ingreso determina el horario de salida. Es decir, si yo entro a las 8 de la mañana, me retiro a las 5 de la tarde. Si llego a las 9, me voy a las 6. Si llego a las 10, me iré a las 7. El trabajador define, de acuerdo a sus necesidades, a sus intereses, en qué horario llega. Obviamente esto no aplica a aquellos trabajadores que tengan sistemas de turno, o aquellos trabajadores que trabajen con atención directa a cliente, o por ejemplo, como alguien me preguntaba, a los profesores. ¿Cierto? Yo a los alumnos no les puedo decir, espérense, chiquillos, que la profe llega a las 8, a las 9 o a las 10. Ya, pero ¿y si yo quiero implementar eso desde ya? ¿Lo puedo hacer o tengo que esperar a abril del próximo año? No, la ley, para esos efectos deberá esperar abril del próximo año, porque hoy día no hay la normativa no está vigente, ¿ya? Y por lo tanto uno debiera esperar. Ahora, es cierto que hay empresas que ya han hecho planes pilotos desde ahora para empezar a probar esto, pero en estricto rigor debiera esperar abril 2024. ¿Y en abril tendría que hacer cambio en los contratos de trabajo para implementar todas estas cosas? ¿O estando en la ley ya basta? A ver, estando en la ley se aplica, pero para mayor certeza de los derechos de los trabajadores y del empleador, ¿cierto?, qué puede exigir y qué no, lo recomendable es, obviamente, hacer anexos a los contratos de trabajo estableciendo estas normas. Esto te iba a preguntar también, porque recordemos, y a todos los que nos están escuchando hasta ahora, si yo tengo que actualizaciones de remuneración y cosas, tengo que al menos una vez al año actualizar. Sí. O sea, aprovechemos el momento de actualizar eso, incorporemos el tema de las bandas horarias, el tema de las vacaciones por horas extra, todo eso, sí. Eso es importante, porque la mayoría de las empresas no actualizan los contratos con la periodicidad que tienen que hacerlo. ¿Y eso es riesgoso? Si lo fiscalizan, los multan. Y además, no solo eso, además cuando después se genera una controversia con el trabajador y se va a discutir esto a sede judicial,
Si tú no tienes tus temas actualizados, te vas a encontrar con un tema probatorio, que es lo real, ¿cierto? Y por tanto el llamado a hacerlo, y como hay que actualizar generalmente los contratos al menos una vez al año, si se tienen estos incrementos de remuneraciones por IPC y otros, aprovechen a hacerlo, obviamente, en esa instancia. Ahí te mencionaste otro tema, voy a salir un poco, pero mencionaste el tema del reajuste por IPC. Yo he escuchado a algunas personas que dicen que, sobre todo, lamentablemente hemos pasado varios meses en que el IPC ha sido más alto de lo que estábamos acostumbrados. ¿Por qué los sueldos no están con una indexación por ley? ¿Por qué la ley no te reajusta al menos por IPC los sueldos y uno tiene que ir a pactarlo y negociar el tema del IPC? Sí, es cierto eso. Y es buena pregunta porque hay muchas personas que creen que los sueldos se reajustan por IPC sí o sí. Y no es así. Solo se reajustan por IPC si es que está pactado de manera individual o de manera colectiva. De manera individual en el contrato 1-1 o de manera colectiva a través de un contrato o convenio colectivo. Y efectivamente eso es así. Hoy día en Chile la mayoría de los sueldos no está reajustado por IPC, salvo obviamente en aquellas empresas que tienen importantes tasas de sindicalización o que tienen la buena práctica, porque yo creo que es una buena práctica de reajustar los salarios por IPC, a pesar de que en tiempos como por ejemplo el año pasado, que tuvimos un IPC bastante alto, les duele el bolsillo, obviamente, estoy pensando en las pymes, en que aumentar un 3, un 14% los salarios, cuando muchas veces las ventas no han aumentado en ese porcentaje, sin duda también les produce un impacto relevante en el aspecto financiero de la empresa. Generalmente los reajustes son anuales. Pueden ser anuales o semestrales, pero lo más común son anuales cuando se pacta en el 1-1. Y cuando son contratos colectivos, muchas veces los contratos colectivos se pacta el reajuste semestral. Y yo puedo pactar mi sueldo en UEFO, ¿no? Quizá alguna persona se puede estar preguntando hoy día. No, el Código del Trabajo habla que se tiene que pactar en moneda de curso legal. Y la moneda de curso legal hoy día es el peso. Sí. Ya, mira. Y también está mencionando el tema costo pyme, que es un tema que nos ha tocado ver. Pero tenemos también que se aprobó otra normativa durante este año, el incremento del sueldo mínimo. El incremento del sueldo mínimo que ahora llegó a 470.000, sino a 460. Está en 460 ahora en septiembre, y si el IPC de este año tiene un porcentaje, si no me equivoco, que es superior al 6%, lo cual es muy probable que ya lo hayamos pasado o estemos en eso, en enero del 2024 se reajusta a 470.000 pesos. Así que y llega a 500.000 en junio del próximo año. ¿Y están las empresas, por lo que te ha tocado ver, sobre todo las pymes, en capacidad de asumir ese costo, no? No, la verdad es que hoy día a las pymes van a ser las principales golpeadas productos de estos incrementos. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que ojalá tengamos mejores sueldos, tengamos mejores condiciones para los trabajadores, y eso yo creo que nadie podría estar en contra de eso. Pero por otro lado tenemos una realidad económica que ha sido mala. El año pasado, el año 2022, Chile tuvo una baja de la productividad. Veníamos con alguna alza de productividad, la pandemia obviamente nos golpeó y el año pasado fue un mal año en términos de productividad en nuestro país. Somos el quinto país de la OCDE con menor productividad, somos el quinto país de la OCDE con mayor rigidez laboral, y obviamente las pymes han sido especialmente golpeadas. Muchas pymes todavía no se recuperan de los efectos del estallido social y de la pandemia, y todo este aumento de costo no es menor para ellas, y por lo tanto hay que ver cómo eso se concilia, porque hay muchas empresas que lo que van a hacer con este aumento de costo es reducir su dotación o empezar a automatizar, que es el gran riesgo que tenemos si no tenemos un mercado laboral que resulte suficientemente atractivo para mantener puestos de trabajo. Sí, pues es un riesgo importante y tenemos que tomar las medidas, porque claro, tal como tú dices, todos queremos que los sueldos sean más altos, pero cuando una persona queda desempleada, el sueldo se va a hacer. Entonces ahí obviamente que eso no nos Alguien tiene que pagar la cuenta. Alguien tiene que pagar la cuenta en ese punto. Otro tema también que salió estos últimos días y que lo vimos con fuerza durante la pandemia era el tema teletrabajo. Sí. Y hubo hace algunas semanas atrás un dictamen, un pronunciamiento de la Dirección del Trabajo que daba a entender, después lo aclararon, pero que daba a entender que no se podía estar teletrabajando unos días y trabajando presencialmente otros días. Sí. O se quiso interpretar así. ¿Es tan así lo que dijo? Porque dijeron que lo iban a aclarar, pero lo aclararon por un comunicado de prensa y no por otro dictamen. Salió un dictamen hace poquito aclarándolo. Sí, fue un dictamen, yo te diría, el que causó la controversia, no solo desafortunado, sino que fue un dictamen, a mi juicio, abiertamente ilegal. Era un dictamen que lo que decía era que tú en una misma semana no podías combinar teletrabajo con trabajo presencial. O sea, no podías tener la modalidad mixta, que es lo que existe en todas partes del mundo y lo que hoy día en Chile es lo que prima y lo que uno debiera tener como el óptimo, ¿cierto? Algunos días la pega y otros días trabajando en la casa, de manera de que este mix de trabajo presencial con teletrabajo funcione.
No, el dictamen derechamente dijo lo que se criticó. Por suerte, la Dirección del Trabajo prácticamente, cuando se generó la polémica, porque el dictamen había salido algunos días previos y había pasado bastante piola, ¿cierto? Pero se generó la polémica, todavía me recuerdo, un día viernes, ese mismo día viernes, a última hora de la tarde, tipo 7, 8 de la tarde, la Dirección del Trabajo sacó un comunicado del director del trabajo aclarando el dictamen, diciendo que no era lo que se había querido decir, pero los dictámenes no se corrigen a través de comunicados, sino a través de otros dictámenes. Ya hace pocos días atrás salió un nuevo dictamen ya diciendo que efectivamente sí se pueden combinar los tiempos de trabajo presencial con teletrabajo, que por lo demás es lo obvio, es lo que dice la ley. Así que nada, me alegro que se haya corregido, pero creo que hay que ser más meticuloso a la hora de emitir pronunciamiento porque se causó mucho revuelo. Pensemos además que la alerta sanitaria se había terminado hace poco y por tanto había muchas personas que estaban volviendo a la presencialidad y al mercado laboral gracias al teletrabajo. El teletrabajo fue una ley que vino a recuperar y a salvar muchos puestos de trabajo, y ese dictamen solo causó controversia y causó preocupación en muchas personas. Hay controversia respecto al teletrabajo en el Poder Judicial. Hace mucho rato que ustedes como abogados seguramente... Hay varias audiencias que son online todavía. Sí, y la verdad que la conversación de pasillo no es irreemplazable a través de un Zoom. Sí. Yo litigo bastante y las audiencias preparatorias, audiencia laboral, siguen siendo muchas de ellas a través de telemática, lo que a mí me parece bastante bien porque es básicamente preparación, pero la audiencia de juicio personalmente creo que tienen que ser presenciales porque el juez tiene que estar ahí viendo en vivo y en directo lo que ocurre. Concordado. Pero es un tremendo debate también. Sí, bueno, les quiero contar 3 cosas que son muy importantes. En realidad son 4. La primera es que la confianza se construye con hechos y en Plan Vital se preocupan de brindar el mejor servicio a sus afiliados, ofreciendo múltiples canales de atención que resuelven de forma clara y rápida diversas consultas. Cámbiate hoy mismo a Plan Vital Socios de por vida y suma tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. Asociación Chilena de Seguridad, nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más en el www.h.cl. Y para los que buscan vivir con la salud impecable en Los Héroes, cuentan con beneficios como exámenes médicos desde costo cero y especialidades desde 990 pesos. Conoce todos los beneficios en salud que Los Héroes tiene para ti en loshéroes.cl. Los Héroes, vivir con ganas. Así como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. La pausa breve, estamos con Fernando Arab, estamos con Pedro Pizarro, ya sí. Si hay algo que necesitas, es confianza. Confianza para dar ese gran salto o para alcanzar cada una de tus metas. Y confianza para apoyarte en un socio de por vida. Por eso en AFP Plan Vital queremos acompañarte y ayudarte a construir una mejor pensión para tu futuro. Porque contamos con el respaldo de Generali, la principal aseguradora de Europa. Cuenta 2 con la menor comisión del mercado. Y somos la única AFP que no le cobra nada a sus pensionados. Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. AFP Plan Vital. Socios de por vida. Estamos de vuelta en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura. En simultáneo estamos a esta hora en Agricultura 92.1. Nos puede ver también en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Hoy con un gran invitado, el ex subsecretario del Trabajo, exdirectorio, formó parte del directorio Colo-Colo. No sé si meterme ahí, Fernando Arab, pero bueno, en realidad entre Colo-Colo y la Huaca. Mira, al menos los hinchas de la U este año no vamos a estar sufriendo tanto con el término de año. No sé. Hasta el momento pareciera que no tanto. O sea, hay que pedir cositas de a poco. No podemos pasar del infierno al cielo tan rápido. ¿La experiencia en Colo-Colo qué tal? Feliz. ¿Sí? Estuve un año. Tuve la suerte además de campeonar con el equipo, el masculino y el femenino, así que es una experiencia para uno que además yo soy hincha fanático del club desde chico. Haber sido director, la verdad es que fue una bonita experiencia. Hay muchas cosas por hacer, no solo en Colo-Colo, en el fútbol chileno. Y nada, me encantaría volver en el futuro. Sí. Pero en estos momentos... Hoy el fútbol literalmente es una apuesta. Es una apuesta, sí. Vamos esa otra discusión. Esa otra larga discusión. No nos metamos ahí. No nos metamos en Honduras, como dijo el presidente de El Salvador. Don Pedro Pizarro, hay varias cosas que quedan pendientes también para seguir conversando con Fernando respecto de varias
varios aspectos que han estado ocurriendo en las últimas semanas en materia laboral. Sí, pues hay varios temas para seguir conversando con Fernando. ¿Te acuerdas, Eugenio? Hace algunas semanas atrás tuvimos invitada aquí a Paulina Yasigi, que nos comentó que estaban haciendo una mesa para ver el tema de la informalidad laboral. Bueno, uno de los integrantes que yo creo que uno de los comensales, es uno de los tremendos aportes que tiene esa mesa es Fernando. Que está ya constituida, entiendo, la mesa del tema de informalidad laboral, ya tuvieron un par de reuniones. ¿En qué va? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué es esta mesa y este tema de la informalidad? ¿Qué tanta relevancia tiene? Sí, mira, esta es una mesa que la constituye la Asociación de AFP, la CPC y las pymes, la multigremial de emprendedores y la SECH. Lleva una mesa que tiene por objeto elaborar un documento que esperamos que obviamente sirva de sustento y se le va a entregar obviamente a las autoridades para políticas públicas en materia de mejorar y disminuir la tasa de informalidad. Chile hoy día tiene una tasa de informalidad cercana al 30%, 27, 28%. Que si uno lo compara con el vecindario, es una buena tasa de informalidad. O sea, tenemos mucho menos informalidad que los países de la región, pero que no nos puede dejar tranquilos, porque si lo miramos a nivel OCDE, tenemos una tasa de informalidad más alta, ¿ya? ¿Y por qué es importante atacar la informalidad? Porque la informalidad es sinónimo muchas veces de precarización, es sinónimo de personas que obviamente no tienen un contrato, al no tener un contrato no cotizan, y si no cotizan no tienen acceso a seguridad social, no tienen acceso a pensiones, y por lo tanto el día de mañana cuando se jubilen no pueden obviamente gozar de pensiones, y en tiempos como la pandemia no pudieron acceder a los famosos 10% que muchos chilenos pudieron acceder y se dieron cuenta que la plata estaba ahí y lo ayudó. No tienen derecho, si no cotizan a salud, ¿cierto? No tienen derecho a licencia médica porque están en la informalidad. No tienen derecho a licencias pre y postnatal. No cotizan para la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y por lo tanto si tienen un accidente no tienen un tratamiento en una mutualidad, no les pagan la licencia. Por lo tanto hay un círculo vicioso que tiene la informalidad y que es importante atacar. Y hay muchas causas de por qué la informalidad existe. Y solo como un detalle, hay muchas personas que confunden informalidad con independencia. Y dentro de esta mesa hemos estado escuchando algunos testimonios, estamos recién empezando el trabajo, esperamos terminarlo a comienzos de 2024, en enero está presupuestado el término de la mesa. Hay algunos que dicen que yo soy informal porque yo quiero ser independiente. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque yo puedo ser independiente y ser formal igual. Sí, claro. Y cotizarme, y de hecho hoy día existe la obligación de cotización de los independientes. Entonces hay que ir derribando ciertos mitos culturales de personas, de emprendedores que confunden el ser informal con ser independiente. Bueno, la independencia tiene que ver básicamente en este caso, estoy pensando en voz alta, por ejemplo, alguien que emite boletas, por ejemplo. Sí, la independencia tiene que ver con no tener un empleador directo. Directo, claro. Sí. Pero yo puedo ser independiente, pero ser formal. Cotizarme en el sistema de seguridad social o emitir, obviamente, boletas y hacer las retenciones. Pero no hemos encontrado, y hay un estudio que hizo una universidad hace poquito, y señalaba la Universidad Diego Portales, y señalaban ellos que efectivamente gran parte de las personas que hoy día está informal, cuando se les entrevista y ellos categorizaban a los informales, era porque ellos decían que querían ser independientes. Entonces mostraba esta confusión entre ser independiente y ser informal, que no es tal, ¿ya? Y alguien puede ser independiente y ser formal y tener los beneficios de la formalidad, y ahí hay que atacar eso también, porque hay un tema cultural detrás. Sí. Y ahí hay ejemplos típicos. Yo creo que con ejemplos las personas que nos están escuchando van a entender más rápido qué sería una persona informal. O sea, una persona, por ejemplo, que nos está acompañando hasta ahora, que está trabajando en la feria. Un feriante, sí. O el típico colero que está al final de la feria, que es el que se instala después de la feria como oficial. Sí. Ese es un informal clásico. Es un informal clásico. Yeah. Es un informal clásico. Otro informal hoy día, y que hay una ley que esperamos, y aquí también el llamado es a que se aplique. Tengo entendido que no se está aplicando y fiscalizando como debería hacerse, que la ley de plataformas digitales, ¿cierto? Que fue una ley que ya está en vigencia desde septiembre del año 2022 y busca regular a los delivery, ¿cierto? No. A los Cuba, los Conner, los Rappi, los pedidos ya, todos los delivery. Claro, que la ley decía que tienen que tener o contrato o boleta. La ley dice usted puede ser dependiente o independiente, pero en ambos casos tiene que cotizar. Ese trabajador de plataforma, hasta antes de esta ley, era un trabajador absolutamente informal.
no tenía ningún tipo de formalidad, no cotizaba, no tenía boleta, no tenía contrato. La ley ya está en vigencia. Y por lo tanto hoy día pasó o debiera haber pasado de ser un informal a ser un trabajador formal, dependiente o independiente. Y ahí tú puedes ver que efectivamente pueden mantener la dependencia o independencia. Pero ahí desconozco cómo se está aplicando la ley. Una ley que ya está vigente y ojalá obviamente se esté aplicando y se esté fiscalizando, porque puede hacer que ese universo de personas, de trabajadores de delivery, que se calculaba que son entre 200 y 300 mil personas en Chile. Es mucha gente. Es mucha gente. La mayoría incluso extranjeros. Se calculaba que el 70-80% eran extranjeros, pasen de la informalidad, con todo lo que eso significa, a la formalización. O sea, esa es una política pública que bien aplicada puede venir a mejorar en un altísimo porcentaje las tasas de formalización en nuestro país. Ahora, ahí nos vamos a topar con otro problema, que probablemente buena parte de la gente que está en la informalidad y que son extranjeros, probablemente tampoco están formalizados en su ingreso al país, en muchos casos. Ahí nos vamos a encontrar con otro tema, que es la ilegalidad de esas personas. Claro. Y ustedes saben que además hoy día hay una ley nueva de extranjería, ¿cierto?, de migraciones, que rigidiza, ¿cierto?, por así decir, la figura del ilegal. O sea, la persona que ya entró ilegal no puede legalizarse o regularizarse estando en el país. Claro, que esa era la típica figura de la persona que entraba a Chile con la visa turista. Y lo arreglamos después. Y la arreglaba después. Hoy día eso no se puede. Claro, firmaba un contrato que decía que entrará en vigencia una vez que regularice la visa, que todo el mundo sabía que al final estaba trabajando igual, y empezaba a regularizar todo. Eso hoy día no se puede. Una persona que entra ilegal a Chile hoy día, para regularizarse, debe salir del país. Y debe salir previa autodenuncia a la PDI, y hay una multa, hay una serie de cosas. Entonces, sí, puede haber en este universo de 300.000 trabajadores de plataforma, donde un altísimo porcentaje son extranjeros, algunos en esa situación. Pero hay muchos que no lo están en esa situación, ¿ya? Pero bueno, ahí es la labor de la autoridad de fiscalizar. Tenemos que saber quiénes hoy día están trabajando en este sector. Se hizo una ley que precisamente busca darles mayor garantía, mayores protección. Hoy día cuando un trabajador de plataforma, que uno los ve, que van en su bicicleta, van en su moto, tenía un accidente, tenía que agarrar su bicicleta, su moto y irse para la casa. ¿Por qué? Porque no cotizaba, por lo tanto no podía esperar que lo llevara una mutualidad, no tenía un tratamiento médico, una mutualidad, obviamente no iba a tener licencia médica, ni el pago los días no trabajados. Con esta ley va a tener acceso a todo eso, pero para que aquello ocurra es necesario que se formalice. Sí, claro. Mencionabas, Fernando, al comienzo todo lo que no tiene un trabajador informal, que son todas las prestaciones de seguridad social y todas las protecciones. Ahora, el empleador o ese empleador informal que tiene a la persona que le paga, que le da instrucciones, pero que no tiene un contrato, ¿a qué se arriesga? No, ese empleador se arriesga a que se califique que esa relación es una relación de trabajo, y a que le tenga que pagar todo lo que corresponde a una relación laboral, incluidas las leyes sociales, las cotizaciones. Y el costo de no haber pagado las cotizaciones a tiempo es muy alto. Si un empleador tiene una persona trabajando por mucho tiempo o por algunos meses, da lo mismo, y después se declara que había relación laboral, tiene que pagar las remuneraciones y cotizaciones hacia atrás, hasta que convalida, por así decir, la relación laboral. Y eso tiene costo alto porque hay intereses y reajustes que son bastante importantes. Son onerosos. Y lo otro, que la discusión que ha habido, si eso prescribe o no prescribe, el no pago de cotizaciones, que han habido algunos fallos, la Suprema por un lado y para otro. Hay de todo, pero igual el plazo de prescripción en cualquier caso es alto. Entonces, y por tanto, para el empleador que nos está viendo y que tiene un trabajador en la informalidad, no lo haga. No es negocio por ninguna parte, y además está incumpliendo la ley laboral y las sanciones son bastante duras. Sí, pues importantísimo tema el tema de la informalidad, que podríamos hablarlo mucho más, pero yo me imagino cuando termine la mesa, Eugenio, vamos a invitar a Fernando, con un integrante de la mesa, para que nos cuente. A la Paulina, que lidera, y yo puedo venir feliz, pero a la Susana Jiménez. Las conclusiones a las que hayan llegado los estaremos viendo en enero ahí de algunos de los programas. Sí, hoy me están preguntando si el tema de las aplicaciones también involucra a las aplicaciones de transporte. O sea, Uber, sí, Cabify, también. Todo lo que es aplicaciones porque hablábamos de delivery, básicamente. Sí, pero también aplica a los Uber, por ejemplo. El universo es de 300.000 personas. El cálculo que se hizo el año 2021 o 2021, cuando se hizo, hay una mesa técnica que me tocó liderar, que dio origen al proyecto de ley posteriormente. En ese momento, obviamente, de esto no hay registro. ¿Cuántos trabajadores hay? Porque precisamente estaban en la informalidad, no había registro. Muchos entran y salen. Pero se calculaba entre 200.000 y 300.000 personas. Ya el cálculo más cercano en ese momento era 300.000. Era mucho. Ahora, ojo, eso se hizo el 2020 y 2021 en plena pandemia, donde muchos tuvieron que rearmarse, por así decir, y hacer de delivery o trabajar en esta plataforma, porque producto de la pandemia sus puestos de trabajo formales muchas veces se acabaron, pero no son menos de 200.000 hoy día, no, es mucha gente, y por eso que yo recalco otra vez el impacto de aplicar la ley que hoy día tenemos. Chile es de los países pioneros a nivel mundial en tener una ley
que regula las plataformas digitales. A mí me han invitado de varios países a hablar de esto. Estuve exponiendo en Perú, en Ecuador, en Uruguay, en México, sobre la ley de plataformas digitales. Y me llama la atención que en Chile se habla poco y que las autoridades, la verdad es que yo siento que no están dándole la importancia que ha tenido esta ley. A lo mejor porque no les gustaba la ley en su momento. Esta fue una ley que causó harta discusión en el Congreso, pero creo que hay que aplicarla. Y hay que aplicarla bien, porque si no la aplicamos y no la ejecutamos, una ley que ya está vigente hace más de un año, lo único que va a ocurrir es que estas personas sigan en la desprotección, que es algo que no puede ser. Sí. Voy a ir a otra ley, que fue una ley que es la norma que establece que incorpora a las personas con discapacidad a los lugares de trabajo. Hoy en día es que empresas que tengan 100 trabajadores o más, el 1% tiene que ser una persona con discapacidad. Cierto. ¿Esa ley se ha aplicado bien o también tiene problemas de fiscalización o en su implementación? Sí, esa ley, la Ley de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, que es la Ley 21.015, cumplió 5 años de vigencia. Entró en vigencia el año 2018, en abril del año 2018, que me pillaba un poquito más de 5 años. Es una ley que se ha ido aplicando con el tiempo, pero donde todavía tenemos tasas de incumplimiento bastante altas. Yo creo que efectivamente hay que seguir mejorando la fiscalización. Se ha hecho fiscalización, pero siempre creo que es insuficiente. Hoy día se está modificando esta ley. Hay un proyecto de ley en el Congreso que ya está en tercer trámite, por lo tanto está pronto a ser ley. Debiera ser ley, de hecho, durante estos días o esta semana, que establece varias mejoras a la ley de inclusión. Y dentro de las mejoras hay algunas mejoras en el sistema de fiscalización, mejoras en las multas, creo que son bastante razonables. Y hay una que ha causado un poco más de controversia, que es el aumento de la cuota, que pretende pasar en la cuota del 1 al 2%. ¿Ya? Y ahí la discusión que se da es, si hoy día no se cumple el 1, ¿cómo vamos a exigir el 2? ¿Cierto? Y ahí yo creo que hay una labor. Ahora, este aumento no es inmediato, entiendo que es un aumento en un par de años más. Pero creo que es importante, independiente del número, si se sube del 1 al 2 o lo que sea, preocupémonos de que el 1%, que hoy día es obligación, tanto en el sector privado como en el sector público, también está en incumplimiento en esto, se cumpla. Yo creo que hay que mejorar bastante la fiscalización en ese sentido. Sí, y yo me imagino que en esta ley que se está terminando de discutir ahora, las normas de fiscalización entrarán en vigencia antes que el aumento de la cuota. Si no, podríamos poner cualquier número, pero si no se fiscaliza... Tal cual, sí, yo creo que ahí es importante. Ahora, en Chile, lamentablemente, los cambios culturales, porque uno debería decir, el incorporar personas con discapacidad debería ser un desde la empresa, ¿cierto? Pero los cambios culturales en nuestro país siempre llegan empujados por los cambios legales. Tenemos que tener un cambio legal para generar el cambio cultural. Y les voy a poner un par de ejemplos. La ley del tabaco. Tuvimos que tener una ley del tabaco que prohibiera fumar en lugares públicos, que prohibiera fumar en los cines, en los aeropuertos, en los aviones, para que hoy día a nadie se le ocurre, y don Pedro, que yo sé que es fumador, no se le ocurriría a don Pedro en el cine o en el estadio prender un pucho. Pero hace 10 años atrás, recuerden que en los cines se fumaba, en los aeropuertos se fumaba. Uno llegaba a la casa de visita de alguien y había un cenicero y prendía un cigarro. Así hoy en día tú haces eso y te echan. Hoy día, pero perfecto, pero tuvimos que tener una ley que generara ese cambio cultural. En materia de ley de inclusión, lo mismo. ¿Cuánto se ha hablado de la inclusión laboral de personas con discapacidad? ¿Cuántos años lleva esta maravillosa obra que es la Teletón? Y todos hablamos de las personas con discapacidad, de incorporarla. Pero tuvimos que tener una ley que obligara a las empresas a hacer este cambio de switch. Y hoy día... no solo es bien visto, hoy día es un desde al interior de las organizaciones el tener personas con discapacidad. Entonces, a mí me gustaría que esto no tengamos que tener leyes para hacerlo, pero sí, lamentablemente en nuestro país tenemos que hacer la ley para ir generando el cambio cultural. Somos un país, una sociedad que aprendemos en base a la obligación. Si no nos obligan, no lo hacemos. Sí, otra iniciativa legal que se implementó durante el gobierno anterior y que no sé cómo se ha estado cumpliendo este tema, que a los empleadores los obligan a subir los contratos y subir toda la información a la página de la ADT. Sí. Y a ti te tiene que haber llegado muchas preguntas también, igual que a mí. ¿Y cómo hago esto? Y empleadores, sobre todo más chiquititos, todo complicado de cómo hago para subir la información. ¿Cómo anda eso? Mira, esa tiene que ver con el proyecto de modernización de la Dirección del Trabajo, que fue un proyecto bastante emblemático, fue una ley ya, la ley 21.027, que moderniza la Dirección del Trabajo, y que yo creo que efectivamente es algo muy necesario, pero tuvo algunos problemas, hay que reconocerlo, en la implementación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el aparataje público lamentablemente no está preparado
para modernizarse como uno le gustaría. El sector público es un sistema que no está modernizado, y cuando uno quiere modernizarlo, como fue la modernización de la Dirección del Trabajo, que yo creo que es absolutamente necesaria y fue absolutamente necesaria, uno se encuentra con bastantes piedras en el camino, desde que los sistemas informáticos no están preparados, desde que una serie de cosas. Ahora, ¿por qué se hace esto? Porque algunos dirán, ¿por qué será importante o por qué no obligan a las empresas a subir información de cuánto se paga, si hay contratos colectivos, si hay sala cuna, para tener información? Tú sabes que, y a ti te tocó, Pedro, como subsecretario de Previsión Social, a mí me tocó como subsecretario del Trabajo, cuando uno tiene que elaborar políticas públicas, cuando uno tenía que redactar proyectos de ley, a veces uno se encontraba que no tenía data, que no tenía información. Oye, vamos a mejorar, no sé, los temas de equidad salarial de género. Pero no había data de cuánto era la brecha, por ejemplo. ¿Por qué? Porque como los contratos son privados, hay que muchas veces elaborar políticas públicas un poco a ciegas o en base a encuestas, en base a muestreo aleatorio. ¿Qué es lo que buscaba esto? Que esté toda la información disponible, de manera que cuando se elaboren políticas públicas se ataque donde se tiene que atacar. O sea, digamos, mira, toda la información está en línea. Aquí tenemos una brecha. Aquí tenemos un problema. Esto es lo que hoy día estamos viendo en el mercado laboral. Ese es el objeto. Si el objeto de esto no era hacer la vida más difícil a los empleadores o a la persona de recursos humanos de subir la información. Es tener data, es tener información para elaborar mejores políticas públicas en el futuro. Es una buena cosa. Déjame decirle algo, don Pedro, y está muy entusiasmado, pero ya se nos fue el segundo bloque, así que déjame decirle algo muy importante. La confianza se construye con hechos y en Plan Vital se preocupan de brindar el mejor servicio a sus afiliados, ofreciendo múltiples canales de atención que resuelven de forma clara y rápida diversas consultas. Cámbiate hoy mismo Plan Vital, socios de por vida, y suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. Asociación Chilena de Seguridad, nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más en el www.h.cl. Y para los que les gusta vivir disfrutando la vida, en Los Héroes siempre cuentas con panoramas como entradas al cine a solo 2.490 pesos, parques recreacionales, talleres y mucho más. Conoce todos los beneficios que Los Héroes tiene para ti en loshéroes.cl. Los Héroes, vivir con ganas. Y como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. La pausa breve, ya estamos con Fernando Arau, con Pedro Pizarro en el último bloque de En Simple. Ya estamos de vuelta. Si hay algo que necesitas, es confianza. Confianza para dar ese gran salto o para alcanzar cada una de tus metas. Y confianza para apoyarte en un socio de por vida. Por eso en AFP Plan Vital queremos acompañarte y ayudarte a construir una mejor pensión para tu futuro. Porque contamos con el respaldo de Generali, la principal aseguradora de Europa. Cuenta 2, con la menor comisión del mercado. Y somos la única AFP que no le cobra nada a sus pensionados. Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. AFP Plan Vital. Socios de por vida. Último bloque de En Simple, la pizarra de Pizarro aquí en Agricultura. En simultáneo, no se les olvide, a través de Radio Agricultura 92.1 a esta hora, como todos los días domingos. En simultáneo estamos también en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Usted podrá ver la elegancia con la cual se visten mis dos contertulios esta mañana. Don Pedro Pizarro con un traje gris, pantalón negro, zapato café. Ya, usted un clásico inglés, sí. Fernando. Muy british. Muy british. Bueno, último bloque, don Pedro. Nos quedan algunas cosas más para seguir revisando con Fernando. ¿Cómo se llamaba el delantero de Colo-Colo que celebraba los Brites según Pedro Carcuro? Era Rubén Martínez. Rubén Martínez. Sí, pues de la época cuando éramos chicos. Año 91, goleador. Me acuerdo. 89, 91. Trigoleador del fútbol chileno. Sí, me acordé ahí por el comentario. No, gran jugador. Que gran dolor de cabeza para Arturo Salao. Tenía a Rubén Martínez en la banca, tenía a Basay para la Copa América en 91. Sí. En fin, ya, nos estamos metiendo en otras cosas. Para otro programa me invitan a hablar de fútbol. Feliz. Sí. Oye, un tema que me tiene preocupado hoy en día y que han aparecido cifras no muy alentadoras es el tema del desempleo, el tema de la cantidad de personas que están buscando trabajo, que están incorporándose al mercado laboral y lo lento que el mercado laboral ha podido generar puestos de trabajo para absorber a esta cantidad de personas, y eso afecta en lo que son remuneraciones, en lo que es formalidad y otros temas. ¿Cómo estás viendo el desarrollo del mercado laboral hoy día? Mira, bastante lento. Yo creo que esto es algo que a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo hasta ahora, ¿cierto?, les va a hacer mucho sentido. Hoy día hemos visto en muchas empresas la cantidad de puestos de trabajo que se están perdiendo, despidos masivos, se han anunciado incluso en varias cadenas de retail. Más de alguien que hoy día nos está escuchando debe tener un amigo, un familiar que ha perdido su trabajo durante el último año. Y al mercado laboral le ha costado recuperarse, básicamente por incertidumbres de la economía.
El país ha estado inmerso en incertidumbre durante los últimos años. Primero tuvimos el estallido social, que no ayudó en absolutamente nada, al contrario, produjo un perjuicio importante al país y a las personas. Segundo, tuvimos la pandemia, que duró hasta hace poco, ¿cierto? Que también fue muy, muy dura. Y después nos embarcamos en 2 procesos constituyentes que generan incerteza. Para bien o para mal, generan incerteza. Y cuando hay incerteza, las empresas no invierten. Cuando hay incerteza, no se apuesta. Y cuando hay incerteza, los trabajadores son los más perjudicados. Y por lo tanto, ha estado difícil. Hace pocos días atrás conocimos un estudio del Instituto de Economía de la Universidad Católica que dice que recién a finales del año 2026, es decir, en casi 3 años más, recién vamos a recuperar los niveles de empleo prepandemia. Y que faltan más de 420.000 puestos de trabajo por recuperar. Es mucho. Esto es un estudio que salió hace pocos días atrás del Instituto de Economía de la Católica. Y es bastante. Y por lo tanto, y quienes son más afectados son principalmente las mujeres y los jóvenes. Perdón, Fernando, esa visión es al ritmo en el que vamos. Al ritmo que vamos, obviamente. Si mejoramos el tranco, si apostamos con políticas públicas que fomenten la inversión, que fomenten el empleo, que no rigidicen el mercado laboral más de lo que tenemos, sin duda puede cambiar el escenario. Pero al ritmo que vamos y en las circunstancias que estamos, y si mantenemos las cosas como las estamos haciendo y mantenemos el statu quo, el panorama es bastante desalentador para los próximos años. Porque la cesantía es un drama. Es un drama no solo económico, es un drama humano, es un drama psicológico. La cesantía es lo peor que puede pasarle a alguien, ¿cierto? Porque recordemos algo más. El tener trabajo no solo te da el sustento para el día a día, el trabajo también te dignifica, ¿cierto? Te sientes parte de la sociedad, te sientes útil, te sientes aportando. Y por tanto es mucho más que no tener un ingreso para pagar las cuentas. Y por tanto hay que apuntar a eso. Yo creo que efectivamente hay que tener bastante ojo y hay que seguir viendo qué va pasando con el mercado laboral, porque el desempleo no solo no ha bajado, sino que ha ido aumentando. En el Gran Santiago el desempleo se ha disparado durante los últimos meses, y si seguimos haciendo las cosas como están y si las autoridades no toman carta en el asunto y promueven políticas públicas que mejoren este tema, vamos a tener un drama mucho peor en los próximos meses y seguramente en los próximos años. Sí, ahora lamentablemente uno ve los proyectos que se están discutiendo, ve hacia dónde van varias temáticas y pareciera que esa incerteza y inseguridad para generar nuevos puestos de trabajo no se ve que vaya a terminar tan rápido. O sea, tenemos el plebiscito en diciembre. Sí. Pero ya tenemos algunas voces desde la izquierda o extrema izquierda que está diciendo que igual tienes que seguir hablando del tema constitucional. Sí. Por suerte son los menos y los no democráticos del lado por allá. Tenemos la discusión en el tema previsional, que eso para cualquier persona que está viendo cuánto le cuesta contratar a una persona, son 6 puntos más. El tema del pacto fiscal, que lo llama, que en el fondo es seguir sacando recursos del sector privado para llevarlo al sector público, para cuando una persona está evaluando un proyecto no sabe cuánto le va a costar, porque tiene que conocer cuánto es la carga tributaria que tiene. ¿Es bueno seguir discutiendo todos esos temas hoy día? Y en simultáneo, además. En simultáneo. Claramente son temáticas que no aportan a lo que conversamos, no aportan a otorgar certeza, no aportan a que ese emprendedor, esa pyme o esa empresa, sea pequeña, mediana, grande, quiera apostar, quiera tirarse a la piscina con un proyecto nuevo, quiera contratar. A los proyectos que tú señalas, Pedro, yo sumaría otro más que el gobierno ha dicho que le quiere dar prioridad durante este año, que es el tema de la negociación ramal, que es la negociación por área de actividad económica, en que uno dice, ¿es lo que el país necesita hoy día? O sea, yo creo que no. Yo creo que Chile no necesita avanzar en esos temas. Me encantaría que avancemos en temas de mejora del mercado laboral, de capacitación, de la reforma al CENSE, que se intentó hacer hace algunos años y no se pudo avanzar por distintos intereses políticos en el Congreso, pero que avancemos en temas de verdad, en temas que mejoren de verdad la calidad de vida de las personas y no en políticas públicas más bien de un corte ideológico, que porque a un determinado sector le gustan, las propongamos, pero que en definitiva no solo no van a mejorar la calidad de vida de los trabajadores, sino que al contrario, van a producir mayor incerteza, mayor desempleo y mayor rigidez de nuestra fuerza laboral. Sí, y ese tema, recuerdo el anuncio de la ministra Janet Jara, pero entiendo que el proyecto no está ingresado. No. Es una idea, pero hay un tema que quiero oír en que eso estaba en el texto fracasado del proyecto constitucional, o sea, quieren seguir a través de proyectos de ley insistiendo en algo que la mayoría le dijo que no ya. Hay varios temas que efectivamente fueron rechazados en el texto constitucional, que se rechazó por amplísima mayoría hace ya más de un año.
Y uno de esos es el tema de la negociación ramal, el otro el tema de la huelga en cualquier momento, ¿cierto? La huelga, por así decir, fuera del proceso de negociación colectiva por cualquier causa. Y son temas que no solo no aportan, son temas que, como tú lo dices, la mayoría de la ciudadanía no solo no valora, sino que al contrario rechaza porque entiende que son que les perjudica y que solo favorece a algunos pocos. Y mi temor es que efectivamente se siga intentando avanzar en esa vía. El proyecto de negociación ramal, el gobierno lo anunció, entiendo que lo va a llevar al Consejo Superior Laboral para generar una discusión previa y que lo quieren presentar a finales de este año 2023, comienzo de 2024. Pero a mí me gustaría personalmente que los proyectos de ley que se presenten en materia laboral, recordemos que se han presentado muy pocos proyectos, básicamente 40 horas es la única ley aprobada hasta el momento. Salario mínimo lo doy por descontado porque se aprueba siempre, ¿cierto? Todos los años tiene que haber una del salario mínimo o cada 2 años. Salvo 40 horas, no ha habido otra iniciativa legal laboral del ministerio aprobada en prácticamente 2 años. Y ahí yo creo que hay una deuda. Sí, pero puedo hacer una pregunta, insisto, a lo mejor hay gente que no lo entiende. Cuando a mí me hablan de negociación ramal, yo entiendo que es cada profesión, cada industria tiene su negociación propia. Esto me recuerda mucho a los sindicatos verticales de Franco, estoy hablando de la década del 40-50, y muy a la Argentina. Bueno, Argentina tiene un sistema de negociación ramal y ya vemos cómo funciona. Y Uruguay tiene los consejos de salario. Sí, es que esto existe en otros países, Alemania también, pero es distinto. Y hay que ver cómo se quiere regular. Porque efectivamente la negociación ramal o por área de actividad económica es que tú dices, todo el sector telecomunicaciones, por ejemplo, negocia condiciones comunes de trabajo con los sindicatos del sector telecomunicaciones. Pero uno de los problemas que tú te puedes encontrar es que si hacen negociar a las empresas chicas, medianas y grandes, las chicas o las pymes no van a tener las mismas condiciones para negociar que las grandes. Entonces lo que va a producir es que en definitiva, en el futuro, las pequeñas empresas, las pymes desaparezcan y se queden solo las grandes empresas que son las que pueden financiar aquellos acuerdos macro. Hay países como algunos países europeos que dicen, no, solo negocian las grandes con las grandes y las medianas negocian aparte, ya, primero. O solo se pueden negociar algunas cosas, por ejemplo, un salario mínimo, ciertas condiciones en materia de seguridad y salud, no todo. Entonces hay que ver qué es lo que se pretende regular también, ¿ya? Porque si queremos copiar el modelo argentino, creo que sería pésima idea. Pero hay otros modelos que creo que pueden resultar bastante más exitosos. Ahora, la pregunta ¿es eso lo que Chile necesita hoy día? Si yo no digo que tú no puedas pactar una negociación ramal y que bien regulada a lo mejor no produzca todos los efectos perversos que puede producir. Mi pregunta ¿es ahí donde queremos gastar las balas o donde el gobierno quiere gastar las balas estos 2 últimos años que le quedan para avanzar en materia laboral? Yo creo que hay otras prioridades del mercado. Básicamente recuperar el empleo. Y a eso quiero ir. Imagina que por un momento quien toma las decisiones en materia de trabajo eres tú. ¿Qué iniciativa, por dónde habría que avanzar para efectos de recuperar los puestos de trabajo y dejar esta inseguridad un poco más de lado? Mira, hay varias cosas que hacer. Yo creo que uno es el tema de la capacitación. Yo creo que Chile tiene una deuda importante en materia de capacitación. Yo creo que hay que volver a la reforma al CENSE. El CENSE utiliza una cantidad de recursos súper importantes y que muchas veces, yo no digo que se estén mal utilizando, pero creo que nos estamos capacitando precisamente en aquellas cosas que hoy día requiere el mercado laboral. Yo creo que basta de capacitar por capacitar. En nuestro país se capacita mucho por capacitar porque hay que ocupar el dinero de la franquicia tributaria. Claro. Y por tanto, a fin de año, las empresas corren, nos queda este fondo, ya en qué lo ocupamos y vamos capacitando en cualquier cosa. Se creó hace un par de años el Departamento de Prospección Laboral en el Ministerio del Trabajo, que lo que busca es levantar cuáles son las necesidades de cada sector. Y yo creo que ahí hay que apuntar. El sector energía, ¿cuáles son los puestos de trabajo que se requieren? Enfoquémonos ahí, capacitemos ahí, de manera de que las personas se capacitan, invierten tiempo, el Estado invierte recursos y esa persona no solo sale con un lindo diploma que pone en su casa o pone en algún lugar de privilegio para ella, sino que sale con trabajo. Si de nada sirve salir con un lindo diploma, si tú vas a buscar empleo después no lo encuentras. Deben haber pocas cosas más frustrantes que haber hecho un esfuerzo personal, económico, familiar, capacitarte, utilizar tiempo y después no tener empleo. Yo creo que hay que apuntar a eso y lo otro importante, apuntar a la reconversión de puestos de trabajo. Chile corre un riesgo de automatización de cerca del 30% de su fuerza laboral. Es decir, tenemos alrededor de un 30% de oficios que hoy día se van a producto de la automatización van a desaparecer, que son prácticamente las labores más mecanizadas, más rutinarias, menos calificadas. ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿Van a quedar ahí? Tenemos que hacer un esfuerzo en reconvertirlas para que pasen de ese empleo que se automatizó, producto de que era un empleo automatizable, porque era mecanizado, rutinario, menos calificado,
a un empleo que sí pueda mantener en el tiempo. El mito de la tecnología como destructor de empleo, que es una de las tantas cosas que yo todavía me acuerdo en los años 80, ustedes eran muy chicos, pero cuando llegaron los cajeros automáticos, se dijo, se acabó la banca. Sí. Aquí una cesantía brutal en los bancos porque se van a acabar las cajas y todo eso. Así es. Y al contrario, hoy día tenemos más trabajadores en la industria financiera y bancaria que lo que había en esa época. Exactamente, es uno de los grandes ejemplos. Y efectivamente el tema de la automatización, Eugenio, es un tremendo mito, porque se dice la automatización viene a destruir puestos de trabajo. Y la verdad es que los países que lo han hecho bien, y hay muchos países que lo han hecho bien, principalmente países desarrollados, la automatización son más los empleos que se crean que los empleos que destruye. ¿Dónde está el desafío? Que los empleos que se crean no siempre son ni en los mismos lugares ni para las mismas personas que los empleos que se destruyen. Y por eso la importancia de la reconversión. Exactamente, la capacitación es muy importante en eso. Claro, porque tal como tú estás señalando, hay funciones que se van reemplazando y una máquina las empieza a hacer. Pero eso hace que se requiera de partida alguien que mantenga la máquina o que se dedique a hacer de que la máquina se instale y funcione de buena manera. Y también cuando la persona va teniendo más tiempo libre, va requiriendo otro tipo de cosas. Ocio, ejercicio. Entonces, en el fondo es ir buscando qué nuevas funciones. El tema es la velocidad. Sí. Porque claramente la máquina puede ser mucho más rápida de instalarse que lo que uno se demora en capacitar y reinstalar a una persona en otro puesto de trabajo. ¿Se puede regular esto de que, mire, sabe que usted podría poner todos los cajeros de supermercado que sean automatizados, pero yo a usted le obligo a que cambie uno por año de manera... o eso con la realidad choca? Mire, yo creo que es súper importante, Pedro, anticiparse. Y por eso que hoy día hay estudios que dicen cuáles son los empleos, las funciones, los oficios en Chile que son más automatizables. Y no hay ningún misterio, por ejemplo, los cajeros, o sea, las personas que trabajan de cajero o cajera en un supermercado. Cuando uno va a un supermercado son cada vez más las cajas de autoservicio, cada vez menos las personas que funcionan como cajero. O sea, que atienden como cajero. Lo mismo pasa en la autopista, ¿cierto? A propósito, ahora que venimos saliendo un fin de semana largo, que algunos a lo mejor tuvieron la suerte de salir, no fue el caso nuestro al menos, los peajes hoy día. Cada vez tenemos más peajes estos por pórtico, que uno como usuario lo agradece. Te evitas todo el taco. Porque hay menos, porque ya no hay taco. Uno siempre cuando iba a la carretera y veía un taco grande, uno decía, hay peaje más adelante, ¿cierto? Hoy día eso se disminuye. Pero esa persona que atiende el peaje va a quedar sin trabajo. Y por lo tanto, ¿cómo nos anticipamos? ¿Cómo la reconvertimos? Y ahí hay un trabajo que hacer. Y ese por eso que yo digo, hay que anticiparse a estos temas. Déjame comentarte que la confianza se construye con hechos y en Plan Vital se preocupan de brindar el mejor servicio a sus afiliados, ofreciendo múltiples canales de atención que resuelvan de forma clara y rápida diversas consultas. Cambia tú mismo, Plan Vital, socios de por vida. Me queda 1 minuto y medio, Pedro Pizarro. ¿1 minuto y medio recién? Sí. El último minuto que nos va quedando. Sí. Así que laboralmente, ¿dónde estás, Fernando, ahora? ¿Estás instalado? ¿Estás con tu oficina? Para las personas que nos están viendo, porque aquí pueden haber quedado muchas dudas dando vueltas. Entonces, si te quieren seguir preguntando después. No, instalé mi oficina, Arapa Abogados, así que ahí estoy asesorando, obviamente, en temas laborales, que es lo mío. Sigo haciendo clases en la universidad, estoy haciendo clases en la Universidad Católica, ya llevo 14 años haciendo clases en la Universidad Católica de Derecho Laboral. En la UDD también llevo ya 2 años haciendo clases. Así que pueden seguirme en mis redes sociales, en Instagram, fernando.araba, ahí subimos varios tips laborales constantemente. Así que siempre en el tema laboral, que es lo mío, y disfrutando obviamente esa parte del derecho que creo que es bastante entretenida y te permite el contacto diario con las personas también. Sí, pues y ha tenido harto cambio este último tiempo, así que ahí a las personas que nos están acompañando hay que mantenerse actualizados, porque una multa, un problema, cuando alguien no se anticipa puede terminar siendo mucho más caro. Así es. Así que y agradecer la invitación nuevamente al programa. Como siempre se nos pasa el tiempo volando, la pasé muy bien, así que feliz si en el futuro requieren de este humilde servidor. No, gracias por acompañarnos de nuevo, Fernando. Ha sido un agrado la conversación hoy día y espero que haya sido el gusto de todos que nos estaban acompañando hoy día. Exactamente. Nosotros nos vamos, no se les olvide, nos reencontramos la próxima semana, como decía el Chapulín Colorado, a la misma hora, en el mismo canal, en la 92.1, como siempre, por supuesto, aquí los días domingos por la mañana, y en simultáneo estamos en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Don Pedro, don Fernando, que les vaya muy bien, que tengan una buena semana. Chao, chao. Chao.